Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso que podamos estar aquí disfrutando de este Cristo rico, y abundantemente en vida. Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Maravilloso. Seguimos esta mañana con el bosquejo número 4, con el bosquejo número 4 y ya la tercera parte, y creo que esta mañana terminamos aquí. Comenzamos orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Señor Jesús, cuánto te amamos. Oh, eres tan rico, eres tan dulce. Oh, Señor Jesús, eres tan amoroso, tan tierno, que en esta mañana nos ponemos en ti para que tú nos sigas hablando. Gracias que hoy tú nos hablas a través del Hijo. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres todo lo que nosotros deseamos. Oh Señor, tú eres rico en abundancia y eres rico para con todos los que invocamos tu nombre. En esta mañana te decimos: Señor Jesús, háblanos conforme a la necesidad de cada radioyente, de cada hermano o hermana que esté escuchando. Y todo esto te lo pido en tu persona maravillosa. Señor Jesús, te amamos. Hermano, el tema general de este tema es el desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. Y estuvimos en el mensaje número 2, estuvimos viendo llevar una vida del reino al llevar una vida escondida con Cristo. ¡Qué maravilloso! Y el mensaje 3 estuvimos hablando en cuanto el reino y la Iglesia. Y ya llevamos 3 semanas con esta, hablando del mensaje número 4, que es muy interesante el título. Dice así: vivir la vida del reino al cuidar de otros, según el Espíritu. No según como yo quiera, no según como yo, sienta, sino tenemos que cuidar a los santos según el Espíritu y al hacer real en nuestra experiencia el perdón de Dios. En nuestra experiencia el perdón de Dios. Leímos el versículo que decía: no juzguéis. Estoy hablando del Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Voy a leer unos versículos y también después, como siempre hago, unos puntitos solo para recordar. Otro versículo dice, Mateo 7:7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Maravilloso. Y dice también en Mateo 7:12, así que todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Maravilloso. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, más provechoso sería que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Señor Jesús. Por eso, hermano, esto es algo muy serio. Estamos en el reino de Dios, estamos en la atmósfera divina, estamos dentro de este Dios triuno maravilloso. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Maravilloso. El Hijo del Hombre no vino a comer y a beber y a pasar, sino a buscar, recobrar, recuperar lo que se había perdido. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a sola tú y él,
y si te oye, has ganado a un hermano. Cuánto necesitamos la ternura de este Cristo en nosotros. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Señor Jesús. Comenzamos aquí ya con el bosquejo, en el punto Romano 1, y como he compartido, voy a leer unos puntitos antes de comenzar, que hoy comenzamos en el punto Romano 3. Y dice así, en Mateo 7:1-12, dice que trata acerca de los principios que rigen al pueblo del reino en su manera de tratar a otro, y revela que el gobierno celestial sobre el pueblo del reino requiere que ellos, digamos nosotros, cuidemos de otros según el Espíritu. Necesitamos cuidar a otros según el Espíritu. Dice, las personas del reino que viven en un espíritu humilde bajo el gobierno celestial del reino, siempre se juzgan a sí mismos, es decir, que nos juzgamos nosotros mismos, dice, y no a los demás. Esto es algo maravilloso. Esta es una vida que vivimos en el reino. Uno dice, si juzgamos a otros con justicia, el Señor también nos juzgará con justicia. Pero si juzgamos a otros con misericordia, seremos juzgados por el Señor con misericordia. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y eso es verdad, maravilloso. A fin de que nosotros podamos tratar con otros, primero debemos, dice, rechazarnos a nosotros mismos y considerar a ellos. Digamos, tenemos que considerar a los hermanos y compadecernos y ser misericordioso para con ellos. Y la paja que está en el ojo de nuestro hermano debe recordarnos la viga que está en nuestro propio ojo. Señor Jesús, enséñanos a cómo andar en la vida del reino, en la vida de la iglesia. Señor Jesús. Amén. Dice también, mientras que permanezca la viga en nuestro ojo, veremos borrosamente, sin ninguna claridad. Sin ninguna claridad. Hay un versículo en Filipenses que dice, guardaos, el apóstol Pablo, guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En este pequeñito versículo, el apóstol Pablo nos da tres advertencias. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Maravilloso, Señor Jesús. A medida que cada uno de nosotros tengamos contacto con las personas y tratemos con ellas, nosotros debemos pedir, buscar y llamar para ver la manera apropiada de que nosotros contactamos a los hermanos. Maravilloso, Señor Jesús. Punto 3 dice, necesitamos entrar en Dios por medio de la oración, a fin de que podamos recibir las riquezas que están corporificadas en el Espíritu. ¿Para qué? Dice, para alimentarnos a nosotros mismos y a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Necesitamos nosotros primero alimentarnos. Maravilloso. Señor, en esta mañana te decimos, alimentanos de ti, Señor. Amén. El 4 dice, debemos de aprender a hacerlo todo mediante la cruz y por el Espíritu, a fin de ministrar a Cristo en otro con mira a su cuerpo. Con mira a su cuerpo. Señor Jesús.
Dice el punto Romano 2, que leo un puntito nada más, dice, a fin de que nosotros, hermanos, podamos llevar la vida del reino, la vida de un hombre lleno de Dios, la vida de un Dios hombre, la vida de iglesia, nosotros debemos ser humildes y no menospreciar a ningún creyente, sino que debemos de amar a nuestros hermanos y perdonarlos. Esto es algo maravilloso, esto me anima, que en la vida del reino podamos practicar esto. Ya he terminado con este repaso y vamos a leer ahora el punto donde comenzamos la semana pasada, digamos que terminamos la semana pasada, y es en el punto Romano 3. Y entonces recordábamos, seguimos ahora en adelante, y dice, punto Romano 3, comienza diciendo, debemos ver, qué maravilloso, qué palabra, debemos, dice debemos, no te obliga, no te dice tú tienes que ver, realmente, sino con mucha ternura los santos, los hermanos, dice, debemos de ver y comprender que en el reino de Dios hay 5 clases de perdón. 5 clases de perdón. La letra A dice, existe el perdón eterno. Esto está relacionado con la vida. Esto está relacionado con la vida. Punto 1. El perdón que nosotros recibimos junto con nuestra salvación es el perdón eterno. Nosotros somos perdonados eternamente. Esto es maravilloso, porque el perdón no depende de nosotros, sino depende de Dios mismo. Él nos perdona eternamente. Y una vez que nos perdona eternamente, nacimos de nuevo por medio del bautismo, somos trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de Satanás a Cristo. Oh, esto me anima, Señor Jesús. Punto 2 dice, una vez que nosotros somos perdonados para siempre. Somos perdonados para siempre. Recibimos la vida eterna para siempre y somos justificados para siempre. Yo lo siento, hay muchos hermanos y hermanas que creen que la salvación se pierde. Si la salvación fuera dependido de ti y de mí, seguro que se pierde. Pero una vez que entregamos nuestra vida al Señor, nuestra salvación es eterna, nuestro perdón es eterno, la vida que recibimos es eterna, lo que perdemos es el gozo, el disfruto de la salvación. Pero no quiero entrar en este tema. Si tú crees que la salvación se pierde, procura no perderla, pero no te justifique. Así que, amén. Señor Jesús, hay 2 versículos que la gente, los hermanos y las hermanas, digamos, cree que se pierden, porque hay un versículo en Primera de Juan que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Verdaderamente sí, puede haber algunos con nosotros, pero no eran de nosotros, pero nosotros no tenemos que entrar en ese tema. Es el Señor el que perdona, el que salva, el que cuida, el que todo. Amén. Hay aquí unos versículos que dice así. Lucas dice, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón que el Señor no imputa de pecado. Salmo 103 dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así Él ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Él ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Esto a mí me anima. Esto a mí, hermanos y hermanas,
me alienta a seguir adelante disfrutando de este Cristo, negando mi vida del alma, negando nuestro yo. Punto 3 dice, en el momento que nosotros creemos, sí, el Señor Jesús, todos nuestros pecados nos son perdonados. El Señor quita todos nuestros pecados y no queda, dice que no queda vestigio alguno de pecado en nosotros, delante de Dios, porque Él mismo ha derramado su sangre para limpiarnos. Hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Maravilloso. En Hechos de los Apóstoles 10, 43 dice así, de Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que en Él creen recibirán perdón de pecado. Hebreo, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Queridos hermanos, aún nosotros necesitamos ser limpios de todo esto porque nosotros somos especialistas en volver a sacar los pecados de los hermanos, lo que nos ofende, las ofensas, todo eso necesitamos ser limpios y olvidar, y como decía la semana pasada, necesitamos tener Alzheimer al perdón. Necesitamos perdonar, olvidar y no sacar ningún trapo sucio de los hermanos. Señor Jesús, la letra B dice, existe el perdón instrumental. Esto está relacionado con la Iglesia. Con la Iglesia. 1. Dice, al enviar al Espíritu Santo a su Iglesia, el Señor encomendó a la Iglesia ser su representante en la tierra. Es decir, que la Iglesia es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, el perdón se otorga por medio de la Iglesia. El perdón se otorga por medio de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y el cuerpo es regido por la cabeza, porque dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, desde los pies a la cabeza. Maravilloso. Así que la Iglesia es la miniatura de este reino de Dios, Señor Jesús. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló en ello y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo. Y 20:23 dice, y a quien le perdonáis los pecados, le son perdonados, y a quien se los retenéis, le son retenidos. Señor Jesús. La letra B, el punto 2, dice así, el perdón instrumental es la proclamación del perdón que Dios hace a través del hombre. Si alguien es recién salvo, pero no conoce el significado del perdón, es bueno que un representante, un hermano maduro en la vida de la Iglesia, dice que se ponga de pie y le diga, usted y le diga, perdón, usted ha aceptado al Señor el día de hoy, puede agradecerle porque Él ha perdonado sus pecados. Posiblemente, y todos lo hemos experimentado, no sintamos nada, pero es como cuando un niño nace, se abandona a su madre por completo, a la comida, a la bebida, a todo. Nosotros necesitamos estar preparados, constituidos de todas estas verdades para alimentar, nutrir y cuidar, como hemos visto anteriormente, lo veremos ahora después, como el Señor Jesús le dice a Pedro, apacienta, pastorea, y otra vez le dice la tercera vez, apacienta mis corderos. Maravilloso. La letra C dice, existe también el perdón restaurador. Esto está relacionado con la comunión. Necesitamos tener comunión para ser restaurados. Eso es algo maravilloso. Me encanta la comunión. 1 dice,
Cuando pecamos en nuestra vida diaria, nuestra conciencia nos condena y nuestra comunión con Dios se ve interrumpida, es cierto. Cuando nosotros hacemos algo que al Señor no le agrada, nuestra comunión, nuestro espíritu se entristece y necesitamos ejercitar nuestro espíritu, alimentarnos, limpiarnos, para que comience esa comunión. Dice en Hechos de los Apóstoles 24:16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Claro, necesitamos esto, para que nuestra comunión con Dios no se, interrumpa, sino que haya un rico caudal y fluir entre Dios y nosotros. En 1 de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Otra vez viene aquí uno de Timoteo 3:9, dice: que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Señor Jesucristo, en esta mañana te proclamamos, te oramos, te rogamos, Señor, manténnos con una conciencia pura. Oh Señor, porque somos tus instrumentos, tu representación aquí en la tierra. Señor, no queremos que nadie te blasfeme por nuestro vivir, Señor, ni te niegue por nuestras conductas, Señor. Amén. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi antepasado, con una conciencia pura, mientras que sin cesar me acuerdo de ti en mis peticiones noche y día. Como el apóstol Pablo cuidaba a nuestro hermano Timoteo, cómo él oraba. Necesitamos orar los unos por los otros. Los hermanos en la iglesia responsables necesitan velar por los santos, cuidarlos. Punto 2 dice: la relación de padre e hijo que tenemos con Dios en vida nunca puede cambiar, pero el pecado sí puede dañar nuestra comunión con Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados y nuestras ofensas con Dios antes de poder asegurar nuestro perdón en comunión. Hay aquí unos versículos, primero de Juan 1:7, este versículo me encanta, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, este versículo me alienta, me anima. Queridos hermanos, no necesitamos ningún intermediario ni nada. Nosotros podemos irnos a nuestra habitación, donde quiera que estemos, y decir esta frase. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es decir, que nosotros estamos teniendo comunión con Él, estamos confesándole a Él. Dice: Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Juan, 1 de Juan 2:1 dice también: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Es decir, que nosotros tenemos un abogado, cada uno de nosotros. Cristo es nuestro abogado. Por eso nosotros no tenemos que acusar, ni defendernos, sino que Cristo mismo intercede por nosotros. Maravilloso. El versículo 2 dice: y Él mismo es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que todo el mundo tiene el derecho de recibir esta vida maravillosa. Punto 3 dice: si nosotros, hermanos y hermanas,
hemos ofendido a nuestros hermanos, también debemos confesarlo ante ellos. Señor Jesús, Mateo 5:23 dice, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí tú te acuerdas de que tu hermano, no tú con tu hermano, porque si vas al altar supuestamente tú estás limpio, tú estás realmente limpio delante del Señor, pero si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero si tú estás allí ya en la mesa del Señor, están todos los santos allí. Hay muchos, yo he visto hoy en el cristianismo, muchas veces que se levantan y van y se piden perdón uno a otro y toda la congregación lo está viendo. No, eso no es correcto, porque da a nuestra mente rienda suelta de pensamiento, porque nuestra mente es pecaminosa. Pero si nuestra mente está puesta en el Espíritu, tú toma la mesa, disfruta del pan y del vino, y después, inmediatamente, aparte, tú vas a tu hermano o a tu hermana y te reconcilias. Maravilloso. Pero no tiene por qué en medio de la congregación ir levantándose uno y otro y se va a un lado. Hermano, perdóname por... No. Eso es incorrecto totalmente, de verdad. Pero quien quiera hacerlo, pues que lo haga. Tampoco hay una norma, ¿no? 4. Dice, tenemos que mantenernos en comunión constante con Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que reconocer sinceramente nuestros actos pecaminosos y pedirle que nos perdones. Si hacemos esto, nuestra comunión con Dios será restaurada y nuestro corazón será lleno de gozo de la salvación y de la alegría, dice, de tu salvación, y sostenerme con un espíritu dispuesto. Señor Jesús, Proverbio 15:3 dice, el corazón gozoso alegra el semblante. Tenemos que estar alegres y alegrar el semblante. Dice, pero por el dolor del corazón se quebranta el espíritu. 17:22 dice, el corazón gozoso es buena medicina, mas el espíritu quebrantado seca los huesos. Seca los huesos. Dice Proverbio 15:15. Tengo que ir terminando esta primera parte, me quedan 2 minutitos. A ver si puedo leer estos versículos. 15:15 dice, todos los días del afligido son malos, pero el del corazón alegre tiene un banquete continuo. No necesitamos nosotros estar tristes. Hay una canción que me acuerdo y dice, no puede estar triste corazón que tiene a Cristo. Maravilloso. Señor Jesús, oh, cuánto te amamos, Señor. Señor, te ponemos este tiempo en ti, Señor. Oh, Señor Jesús, ponemos toda esta situación para que tú puedas fluir a través de nosotros, Señor Jesús. Oh, Señor, bueno, leo aquí un punto 5, quedan 2 minutitos, que dice así. Dice, el secreto de la vida cristiana es mantenernos en constante comunión con Dios. Si nosotros fracasamos, debemos de pedirle perdón a Dios y debemos recobrar la dulce comunión que tuvimos con Dios. Necesitamos. En 1 de Juan 1:9 dices, otra vez el versículo que leímos antes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Bueno, nos quedamos aquí en la letra D. Vamos a hacer un alto para que podáis escuchar una canción y disfrutar esta canción maravillosa. Señor Jesús, te amamos. En tu nombre
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo y espero que hayáis disfrutado de esta canción muy rica en su nombre tan glorioso, y también que hayáis escuchado los anuncios que ponemos para pedir este Nuevo Testamento y los libros que ofrecemos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, seguimos aquí disfrutando de estos mensajes tan ricos en cuanto a cómo nosotros debemos movernos, conducirnos en la vida de la Iglesia, que es la vida del reino que está siendo desarrollada. Y nos quedamos en la letra D del punto Romano 3. Dice: existe el perdón gubernamental. Esto está relacionado con la disciplina. Maravilloso, Señor Jesús. 1. Dice: esta clase de perdón conlleva de que Dios ha dispuesto su soberanía, su disciplina y su mano. El gobierno de Dios es la manera en que Él hace las cosas, es su administración. Él tiene una administración gubernamental, pero nosotros no tenemos por qué poner en disciplina, sino realmente es Cristo mismo el que nos pone en disciplina. O tú, cuando haces algo, no te sientes con esa comunión, como hemos dicho anteriormente, cortada. Así que en la vida de la Iglesia hay un gobierno gubernamental, un perdón gubernamental. Dice la ley, punto 2, el perdón gubernamental de Dios tiene que ver con la manera en que Dios nos dirige y rige sobre nosotros y trata con nosotros. Maravilloso. Dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ciegue, eso también cegará. Maravilloso. Esto me anima a permanecer firme con una conciencia pura y seguir al Señor. 3 dice: cuando pecamos contra Dios, Él nos perdonará en cuanto confesemos nuestros pecados a Él. Nuestra comunión con Él puede ser restaurada, pero es posible de que Él cambie su manera de proceder con nosotros, Voy a leer este punto porque es muy interesante, porque podemos decir, por ejemplo, porque hoy día hay muchísimos incluso que se divorcian de su esposa y se casan con otra hermana y siguen siendo incluso hasta pastores. Yo lo sé y lo he visto en el cristianismo, este asunto, y otras muchas cosas, y creemos que Dios nos perdona, pero ya está. Pero tenemos que tener mucho cuidado. David era rey y tenía un corazón para Dios, pero Dios tuvo que cambiar su manera de actuar con él. Mira lo que dice aquí. Dice: cuando nosotros pecamos contra Dios, Él nos perdonará en cuanto confesemos nuestros pecados a Él. Nuestra comunión con Él puede ser restaurada. Dice:
pero es posible de que Él cambie su manera de proceder con nosotros. Podemos ser perdonados, pero puede haber un cambio de tratar Dios con nosotros. 4 dice, David confesó sus pecados y reconoció su culpa a fin de ser perdonado por Dios. Pero Dios causó de que el hijo nacido a la mujer de Urías muriera, dice, y que la espada no se apartara de la casa de David. Es decir, que iba a haber matanza, iba a haber de todo, y el niño murió. Es decir, tenía un corazón para Dios, Dios le perdonó. Bueno, vamos a ver aquí los versículos. Dice que vino David a Natán. Esto está en 2 de Samuel. Dice, vino David a Natán y le dijo, pequé contra Jehová. Y dijo Natán a David, Jehová también ha quitado tu pecado, no morirás. El Salmo 51 es un salmo que podéis leer muy tranquilamente, pero si quieres yo lo voy a leer algunos versículos y es muy animante. Lo voy a leer un poco más rápido para que podamos ver qué confesión hizo el rey David. Y el rey David, Dios lo perdonó, pero ya no tuvo el mismo trato que tenía anteriormente. Dice así el 1, concédeme tu favor, oh Dios, conforme a tu benevolencia amorosa, conforme a la grandeza de tus compasiones, borra mis rebeliones. Qué confesión más rica. Dice, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Señor Jesús, el 3 dice, porque yo conozco mis transgresiones y de pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, eres justo cuando hablas e irreprochable cuando juzga. Señor Jesús, maravilloso. Dice el 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú te deleitas en la verdad en las partes internas y en la parte escondida tú me harás conocer sabiduría. Él pedía incluso sabiduría para cómo realmente conducirse. Y dice el 7, dice, purifícame de mi pecado con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Señor Jesús, hazme oír alegría y gozo para que insulte, dice, los huesos que has quebrado. Señor Jesús, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Queridos hermanos, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, un corazón, dice, un espíritu recto dentro de mí. Señor Jesús, también le dice en el 11, no me arroje de tu presencia y no quite de mí el espíritu de tu santidad. Devuélveme, dice el 12, la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Y yo enseñaré tus caminos a los transgresores y los pecadores volverán a ti. Como diciendo, yo predicaré. Señor Jesús, qué confesión hizo aquí el rey David. Dice, líbrame de la culpa de derramar sangre, oh Dios, de mi salvación. Y mi lengua, dice, aclamará tu justicia. Señor, dice, oh Señor, abre mis labios y declarará mi boca tu alabanza. Señor Jesús, porque no te deleita en el sacrificio, de otra manera lo ofrecería en holocausto. Tú no te complazques. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, tú no despreciarás. Haz el bien en tu beneplácito a Sión y escucha, ahora basta para la edificación, dice, edifica los muros de Jerusalén y entonces te deleitará en los sacrificios de justicia. Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos hacer una confesión en el Señor. Habla también en 2 de Samuel Natán, porque Natán le dice de que había uno que tenía
100 ovejas, y él tenía muchas, pero había uno que tenía una ovejita y el que tenía 100 se la quitó. Y entonces Natán le relata esto, y David dijo, pues ese tal tiene que morir. Y mira lo que dice en 2 de Samuel 12:7. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey y te libré de la mano de Saúl. El 8, y te di la casa de mi amo. Dice, te di la casa de mi... Dice, y las casas de tu amo. Dice, en tu seno. Dice, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, yo te hubiera añadido tales cosas. Es decir, no solamente todo eso, sino le fuera añadido mucho más. Pero ¿por qué, David? Tú pudiste entrar en esa tentación. Señor Jesús, líbranos, Señor, de toda esta tentación. Señor Jesús, casi todos los pecados entraron por el sexo opuesto. Tenemos que tener mucho cuidado el tratar con las hermanas en la iglesia, con los hermanos, Señor, porque la carne es terrible. Dice 12:9, dice, ¿por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Uría el Heteos, herite con la espada y tomate por mujer a su mujer, y lo mataste a él con la espada de los hijos de Amón. El 10 dice, ahora pues, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría el Heteo para que fuese tu mujer. Como diciendo, no te basta con todas las que tenía, con todo. Señor Jesús, dice, así dice Jehová, ahora levantaré el mal contra ti desde el interior de tu propia casa. Dice, escucha lo que dice, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, el cual se acostará con tu mujer a la vista de este sol. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo esto lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Terrible. Entonces le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, pero Jehová también ha quitado tu pecado. No morirá. Pero te das cuenta, pero no obstante, por haber dado con este asunto a los enemigos de Jehová razón para blasfemarlo, ciertamente el hijo que te ha nacido morirá. Y luego Natán se fue a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a luz a David, y él estaba gravemente enfermo. ¿Os dais cuenta, hermanos, hermanas? Tenemos que tener mucho cuidado. Oh, el Señor no puede obrar y siguiendo obrando de la misma manera. Qué terrible sería de que una persona que esté sirviendo al Señor, que esté en comunión con Dios, y venga esa tentación y se ha quitado del medio. En cuanto a esa función, claro, porque tú ya no puedes ejercer. Por eso, los requisitos de un anciano que da el apóstol Pablo, tanto en Timoteo como en Tito, son muy rectos. Es que la iglesia es el reino de Dios, es la casa del Dios viviente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto para que sepas, después de haberle dado toda esa advertencia, dice, te escribo esto para que tú te des cuenta, Timoteo, para que tú sepas cómo te debes de conducir en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Punto 5 dice, cuando estamos bajo la disciplina gubernamental de Dios, lo único que podemos hacer es aprender a humillarnos bajo su poderosa mano. En 1 Pedro dice, cuanto más rechacemos la mano gubernamental de Dios, más problemas encontraremos. Señor Jesús dice aquí en 1 de Pedro, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos
y todo ceñido de humildad, con un trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Eso lo hemos leído en Primera de Pedro. 6 dice, después de que Moisés golpeó la piedra, la roca, aquí está otra cosa igual. La primera vez, cuando Dios le dio de beber al pueblo de Israel, solo tuvo que dar un golpe a la roca y salió agua. Solamente tuvo que dar el golpe como diciendo, sal agua, y salió el agua. Y allí eso tipifica de que Cristo murió una vez para siempre por nosotros. Pero Él aquí realmente no fue sabio. Mira lo que dice, después de que Moisés golpeó la roca, dice que Él cayó bajo la mano gubernamental de Dios, porque la golpeó 2 veces, él solo tenía que hablar, sino que comenzó a reprender y a insultar y a maldecir al pueblo de Dios. Cuando Dios realmente no hace eso, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Dice aquí el versículo, el número, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y le dijo, oíd ahora, reverde. ¿Quién eres tú para llamar reverde a nadie? Ni aun a Moisés se le tenía permiso de decir reverde. Tú no tenías por qué insultar y decir nada al pueblo de Dios. Dios era el que realmente el que tenía que hablar. Bueno, dice, reverde, dice, haremos salir agua de esta roca para vosotros. Dice, y entonces sacó Moisés su mano, dice, y golpeó la roca con su vara 2 veces. Que él solamente tiene que haber dicho, hablar la palabra, y la roca fuera salido. Pero mira lo que ocurrió, y salió agua, en abundancia, dice en abundancia, y bebió la asamblea, así como su ganado. El 20:12, y Jehová entonces le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mi palabra, dice, por cuanto no creíste en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no introduciréis vosotros a esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, que no permitió ni a Moisés ni a Aarón realmente que entrara a la tierra prometida al pueblo. El 24 dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto os rebelasteis contra mi palabra, las aguas de Beriba. El 14 dice, 27:14, por cuanto os rebelasteis contra mi palabra, el desierto de Sin, la rencilla de la... dice, y no me santificasteis ante los ojos de ellos, junto a las aguas. Dice que son las aguas de Meriba, en el desierto de Zin. Hermanos, es maravilloso. Necesitamos de que Dios tiene un gobierno gubernamental. Él gobierna en la iglesia. Señor Jesús. Maravilloso. La letra A dice, al mostrarse enojado junto a Dios, dice cuando Dios no lo estaba, dice que se puso delante de su pueblo enojado. Moisés dice cuando Dios no lo estaba. Moisés no representó, dice aquí, correctamente a Dios en su naturaleza santa. Y al golpear 2 veces la roca, dice, él no guardó la palabra de Dios en su economía. Por tanto, Moisés ofendió tanto la naturaleza santa de Dios como su economía divina. Señor Jesús. La letra B dice, debido a esto, aunque disfrutaba de intimidad con Dios y fue considerado como compañero de Dios, dice que Moisés perdió el derecho de entrar en la buena tierra. Señor Jesús. 33:11 dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara como el que habla cualquiera a su compañero,
Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, Josué, hijo de Nun, un joven, no salía de la tienda. Ese joven iba a estar cuidándose, porque él fue el que sacó al pueblo de Israel del desierto y lo introdujo a la buena tierra. Dice, en todo lo que decimos y hacemos con respecto al pueblo de Dios, nuestra actitud debe concordar con la naturaleza santa de Dios y nuestras acciones deben de concordar con su economía divina. Esto es santificar a Dios. Queridos hermanos, necesitamos vivir a Cristo maravilloso. Señor Jesús dice, debemos aprender a ser generosos con otros. Dice, generosos con otros y aprender a siempre a perdonar. Si criticamos a otros ligeramente, condenamos a otros, fácilmente seguimos quejándonos acerca de la conducta de otros y seguimos contando el maltrato que recibimos de ellos, esto nos traerá bajo la mano gubernamental de Dios. Si nosotros somos severos con otros, Dios también será severo con nosotros. En Mateo 6:15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Esto lo hemos leído en la semana pasada, lo estuvimos leyendo. Dice que había uno, que realmente dice que había uno, Señor Jesús, que le debía mucho dinero a su Señor. Pero dice que este Señor llamó, dice que llamó a su criado o a su siervo y dice que lo trajo para reclamarle lo que le debía. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que este hombre no tenía con qué pagarle. Y dice que se arrodilló clamándole a su Señor, por favor, perdóname realmente la deuda, perdóname todo esto, de verdad, perdóname. Y entonces, ¿qué ocurrió? Su Señor dice que movido a compasión, dice que lo perdonó. Eso es lo que realmente hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros vamos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdona. Él le dice, vale, perdono tu deuda. Pero dice que los consiervos de Él se entristecieron mucho porque cuando salió de allí, dice que cogió a uno de sus criados también, a uno de sus siervos, y este que le debía 10.000, y a él le debía 10, muchísimo menos, dice que cogió y no perdonó a su compañero. Y entonces, realmente, ¿qué ocurrió? Dice, ¿por qué no tuviste compasión con tu consiervo? Porque yo tuve misericordia de ti. Y dice el 34, y entonces su señor enojado, dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase, porque lo volvió a llamar, le dijo, ven para acá, ¿tú lo has perdonado? Pues ahora yo realmente, Señor Jesús, dice, así también dice el 35, mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos, a cada uno de vosotros. Dice, tenemos que aprender a temer a Dios. Dice, aprender a temer a Dios, a venerarlo a Dios, a respetar a Dios, a amar a Dios. Dice, y a mostrar respetuoso temor de Dios. Maravilloso. En Salmo 2:11 dice, servir a Jehová con temor y regocijado, con temblor y regocijado. Dice, besar al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en vuestro camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados todos los que se refugien en Él. Dice en Salmo 86, dice, enséñame tu camino, oh Jehová, y yo andaré en tu verdad. Haz sencillo en mi corazón, para que yo no tema a tu nombre. Dice, porque es necesario que todo, en 2 Corintios, dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
por las cosas que cada uno hemos hecho, según lo que hemos practicado, sea bueno, sea malo. Vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Señor, y sobre él, Isaías, reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y el espíritu del entendimiento y espíritu de consejo y de poder y el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Señor Jesús, es maravilloso, Señor Jesús, que nosotros podamos ver y disfrutar este asunto. Nos quedan ya 3 o 4 o 5 minutos y quiero terminar pronto ya aquí. Dice así, la letra B, dice, cuando otros tienen problemas, ese es el momento de ayudarlos, no de criticarlos. ¡Qué consejo más maravilloso! Señor Jesús, dice que cuando oyó Abraham, el 14:14, que su hermano había sido llevado cautivo, dice que movilizó a sus hombres, adiestrado, dice, los nacidos de su casa, y dice que en total era 318, con un ejército grande, con un ejército grande. Dice que salió a su persecución hasta Dan. Y dice el 15 que dividió sus fuerzas contra ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y los persiguió. Dice que está al norte de Damasco, Oba, que dice, y recobró todos los bienes y también a su hermano Loj, los bienes de éste, las mujeres y las demás gente. Maravilloso. Abraham sacó. Nosotros no podemos permitir que ningún hermano se pierda. Necesitamos orar. ¿Por qué hay tantas divisiones y contienda hoy en el cristianismo? Porque no se soportan los unos a los otros. O digamos, no nos soportamos y decimos, bueno, nos vamos, montamos en la otra barriada, otra iglesia, dice. Y ya es la iglesia tal. Y después incluso se reúnen como pastores y se reúnen y ya en la iglesia está en tal lugar. Estamos errando, hermano. No sabemos siquiera lo que estamos tocando. Estamos tocando el reino de Dios, la iglesia del Dios viviente. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? Esto es algo terrible, hermano. El C dice, hay muchos hermanos que hoy han caído miserablemente por una sola razón. Han criticado a otros muy severamente en el pasado. Muchas de las debilidades que tienen hoy son las mismas debilidades que ellos criticaron en el pasado. Y si con la vara que tú mides tú vas a ser medido, con lo que a ti te ocurre, a ti te va a ocurrir. Señor Jesús, lo que sembremos es lo que vamos a recoger. Dice la otra letra, la letra D, dice, debemos ser generosos con otros si nosotros deseamos evitar la mano gubernamental de Dios. Que aprendamos a amarnos y ser comprensivos los unos con los otros. Maravilloso. Efesios 4:32 dice, sed bondadosos los unos con los otros, perdonando, tierno, amoroso, perdonando los unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La letra E dice, existe el perdón propio del reino. Esto está relacionado con la administración. Uno dice, si nosotros tratamos a las personas muy severamente o si tenemos un espíritu que no perdona en esta era, nosotros seremos disciplinados en la era del reino. En Lucas dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Señor Jesús 6:30 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, dice, y rebosando dará a vuestro regazo, porque con la misma medida que medí, se os volverá a medir. Mateo 18:33 dice, ¿no debías tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Eso hizo el Señor con nosotros, nos perdonó, pero si nosotros no perdonamos, eso es lo que dice. Por eso dice el 18:35, dice, así también mi Padre celestial hará también con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Punto 2 dice, si nosotros tratamos más a otro, criticamos a otro, despiadadamente, dice que Dios tratará con nosotros del mismo modo en el futuro. Señor Jesús. Dice, no juzguéis, 7:1 de Mateo, para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medid, os será medido. Punto 3 dice, que el Señor nos conceda la gracia para ser aquellos que muestran misericordia a los demás, que no nos tratemos mal, ni de manera áspera ni severa, a fin de que podamos obtener misericordia de parte de Dios aquel día. Señor Jesús. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Segunda de Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O 1:18, concédale el Señor que haya misericordia de parte del Señor en aquel día, y cuánto servicio me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Este hombre había ayudado mucho a Pablo, le había socorrido, lo había alojado en su casa, lo había sacado de muchos asuntos, pero este hermano se apartó. Pero él ora, tenga Dios misericordia. Queridos hermanos y hermanas, tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros. Ya hemos terminado aquí el bosquejo 4. Que el Señor realmente haya ganado más de nosotros, que haya ensanchado nuestro corazón, que haya forjado más de su palabra divina en nosotros, por esta advertencia, por la advertencia de ese criado que le debía mucho a su Señor. Para que nosotros no hagamos como Él hizo, para que nos perdonemos los unos a los otros, para que nos quitemos la viga antes de quererle quitar la paja a nuestros hermanos, como aprendemos de David, como él mató a Uría para quedarse con su mujer. Dice que la espada no se quitó de la casa de David. Señor Jesús, ten misericordia de tu iglesia. Señor, te amamos. Gracias por esta palabra tan rica y tan maravillosa. Acordémonos de Moisés, cómo él reprendió a los israelitas y le llamó rebelde, cuando realmente Dios dice que lo llevaba como águila, ponía una columna para que no le diera el sol durante el día, una columna de fuego para que lo alumbraba en la oscuridad, y una nube para que realmente pudieran ser cubiertos allí en el desierto. Queridos hermanos, amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que seamos aquellos que nos damos por completo en la vida del reino. Hasta la semana próxima, que tendremos el bosquejo número 5. Amén.